Bienvenidos. En un partido de trámite, el Tri pudo calmar las aguas, aunque estaba el río revuelto en El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y vamos a arrancar, como siempre, con nuestra pregunta en Twitter. La pregunta es, ¿cree usted que Juan Carlos Osorio llegará como director técnico de la selección mexicana de fútbol al hexagonal final? Participe en las redes sociales y aquí nosotros vamos a publicar lo que ustedes comenten. Yo por lo pronto saludo con mucho gusto al panel de esta noche. Señor Salim Chartuni, ¿cómo está, Salim? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte a ti. Buenas noches, por supuesto, a todos en la mesa y a la gente en casa. Y atendiendo a tu pregunta, yo ayer expresé mi inconformidad. A mí me parece que no. Y después de ver pues, el desaguisado de los primeros 45 minutos, mantengo mi postura. O sea, no va a llegar Juan Carlos Osorio como técnico del Tri al hexagonal. Correcto. Falta muy poquito. Señor Rafael Márquez Lugo, ¿cómo está, Rafa? Muy bien, Oscar. Buenas noches, compañeros en casa. Un abrazo. Yo creo que sí va a llegar, pero comparto con Salim, no me gustaría, ¿no? O desde antes me parece que no tendría que haber seguido este proceso. Ahora, hoy demostró un primer tiempo desastroso y me parece que la cara que da el segundo tiempo, no sé qué se haya comentado en el medio tiempo, pero me queda claro que cambió notablemente la selección. Señor Santiago Puente, ¿cómo estás, Santi? Muy bien, Oscar, compañeros y a todos en casa un saludo. No, para mí, por supuesto que va a llegar. Digo, si no falta nada, le falta Honduras en el Estadio Azteca, el equipo está clasificado, no está jugando bien, pero tampoco es un tema que pudiésemos esperar que le iba a dar un paseo a El Salvador. Son partidos que tienen su complicación, que por supuesto no muestra un buen funcionamiento el equipo mexicano, me queda clarísimo. Juega medianamente bien el segundo tiempo y con eso le alcanza y le sobra para superar a El Salvador y ganar por diferencia de 2 goles. Pero no, sí va a llegar, no tengas duda, o por lo menos yo no la tengo. O sea, 1 que no, 2 que sí, aunque uno no quisiera, que es Rafa Márquez. Alejandro Blanco, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches a todos. Te podría contestar después del partido contra Honduras, si llega o no llega al hexagonal final, porque si tomamos en cuenta este primer tiempo, yo te diría que no, viendo el primer tiempo contra El Salvador. Habrá que ver cómo se muestra en el Azteca y sobre todo por cómo vienen las aguas. Tú lo decías, aquella dolorosa derrota que creo que le sigue doliendo a todos, el 7-0, que no se va a olvidar tan fácil y que es bueno que los jugadores digan que pues, fue una experiencia y que hay que dejarlo en el pasado. Yo comparto ahí, porque no hay que vivir siempre en el pasado, pero como se presentó hoy el primer tiempo, yo te diría que hay que esperar a ver qué cara presenta la selección mexicana en el Estadio Azteca. Te contesto después de ver a la selección en el Azteca. Si a mí me lo preguntas, yo comparto con Rafa, yo no hubiera permitido que el señor Osorio, después de esa goleada, continuara al frente de la selección mexicana, en lo personal. Hace 2 meses y medio. Ahora, si regresamos a las declaraciones de Juan Carlos Osorio, donde decía que México, hasta antes de la selección de Chile, había jugado bien, con todo respeto, creo que esta victoria permite maquillar muchas cosas, porque El Salvador, con todo y lo limitado, con el respeto debido a la afición salvadoreña, una selección muy limitada en comparación a lo que puede ofrecer México, le complicó a momentos en el primer tiempo. No, yo le quitaría, le complicó a momentos, no. Le complicó el partido, no fue tan cómodo para ellos, y cuando viene el penal de Torres Nilo, viene el colofón completo, sí, donde ya no tenía ningún argumento mayor México para poder competir. El esfuerzo y la lucha valdría la pena. Las patadas de los salvadoreños son parte de lo futbolístico. Al tiempo de ver la imagen de Torres Nilo, se equivoca rotundamente, el penal es muy claro, y lo que más nos duele es no solamente el penal, cómo nos lo cobra, ¿no? Pero durante los primeros 45 minutos, entre energía, garra y lucha de los salvadoreños, nos pasaron por encima con muchísima categoría. Sí, aquí uno entiende lo que sucede en el segundo tiempo y, con todo respeto para nuestros hermanos salvadoreños, uno entiende por qué en un año no han ganado un partido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero nos hicieron ver muy mal 45 minutos. El primer tiempo. Y yo diría que aparte de ver mal, y con respeto por el tema del talento de la selección salvadoreña, con un poco más de creatividad o siendo un poco más certeros, sí, podrían haber sido al descanso con un golecito más, mínimo, ¿eh? Yo no lo dudo, tranquilamente. Ahora yo, más que resaltar lo que aparentemente hizo El Salvador,
hay que ponerle especial interés a lo que dejó de hacer el equipo mexicano. Sí, el equipo mexicano jugó muy mal el primer tiempo, terriblemente mal, porque no ligó 4 pases seguidos, no generó una sola ocasión de peligro en el arco de los salvadoreños, no tuvo el control del partido, ni siquiera se le vio esa categoría en el sentido de la pelota dividida, ganarla por lo menos, nada. O sea, no se salvó nadie el primer tiempo. El segundo tiempo, quizá no por grandes méritos de la selección mexicana, pero sí mejoró considerablemente. Era normal que tenía que mejorar, no podía jugar tan mal. Y por supuesto, ante un rival que no representa mayor dificultad, sí dan patadas, incomodan, eso sí. Creo que el árbitro bien pudo haber sido un poquito más enérgico con las tarjetas, pero la cancha quizá no ayudaba tanto, se veía una cancha floja, pero no hay justificante. El primer tiempo fue muy malo y el segundo tiempo pues fueron muy superiores. Hace 9 meses. Se mejora el segundo tiempo, perdón, Oscar. 7 minutos. A raíz del gol. Claro. O sea, el punto de inflexión o lo que parte para que México empiece a agarrar confianza y a desarrollar su fútbol. Al 51 y luego al 57 es el consigue segundo. el gol y en táctica fija. Sí. Ojo, a partir de ahí sí es otro partido. México toma confianza y se hace dueño del partido y le pasa por arriba con justicia al equipo salvadoreño. Pero la realidad es que el funcionamiento sigue dejando muchas dudas. Sí, ¿no? y que la parte esa que decía Santi, que vamos a coincidir todos, que sí pegaron de más, que el árbitro creo que pudo haber hasta sacado por ahí la roja en alguna jugada. Esto no es nuevo tampoco en la eliminatoria centroamericana. Sabemos que son canchas difíciles, que el pasto normalmente no está en buenas condiciones, que son canchas pesadas, que van a pegar patadas. Eso el mexicano lo sabe. Insisto en el punto, si este partido no era cualquier partido, porque vienes de una derrota dolorosa, de un 7-0. Yo no esperaba ver un primer tiempo como el que vi, honestamente. No. Sí, pero porque Salim, con todo lo que se dijo en la semana, de que hablaron, de que hubo una plática, volvemos al tema de la actitud, que a veces tú me dices, los jugadores salen siempre con la actitud. Sí. Yo esperaba algo más del equipo mexicano. Sí, tal vez. Algo más en el primer tiempo. Entiendo, hubiéramos pensado que en la primera parte México pudo haber sido mucho más evolutivo para tener la pelota, mucho más comprometido con las acciones en el medio campo. Primero tener la pelota y luego intentar arriesgar. Pero no es el esquema y no es la ideología de Osorio. Con lo que había pasado tenía que procurar ser siempre mucho más ofensivo, ser vertical e intentar que la pelota llegara muy próximo o muy rápido al área rival. Y eso le costó trabajo, no solamente porque por los costados no generaba, sino porque los salvadoreños atendieron a que era el punto de inflexión y ahí fue donde más apretaron. Coincidentemente vienen las patadas, sí, por supuesto, si eres que eres el agresivo o eres el tipo que juega bien por el costado, tengo que ir a apretar, voy a seguir jugando el mismo tema. Esa es la primera referencia. Después tendría México que mejorar de alguna u otra forma. Qué bueno que no mejoraron y qué bueno que no reaccionaron de igual forma tirando patadas, porque hubiera sido mucho más peligroso el partido. No, bueno, pues hubiera sido catastrófico para el equipo mexicano. Hace 9 meses, Santiago Puente, debutó Juan Carlos Osorio dirigiendo a la selección mexicana frente a El Salvador. Hoy, 9 meses después, juega mejor, igual o peor el Tri. La presentación contra El Salvador en el Estadio Azteca, el 3-0, para mí fue una pobre exhibición. Pobre. Como pudo haber sido esta durante los primeros 45 minutos. Incluso tiene razón Rafa. Lo que pasa es que el gol cayó muy temprano en el segundo tiempo. No arrancó el segundo tiempo, o sea, viéndose un equipo dominador, ni con propositivo. Pero bueno, encontró en una equivocación en la marca, que también que quede claro, porque si Torres Nilo mete la mano de manera infantil y es imperdonable lo que hace, porque además, si esa pelota sigue de largo y no la remata mal rematada el que disputa la pelota con él, el de atrás la metía solo. Sí. O sea, la marca fue muy mala y luego la reacción es imperdonable. Pero bueno, también la marca de Pouget, el jugador número 20, en una pelota de 35-40 metros colgada a segundo palo, es malísima. A partir de ahí pierde la confianza. Es malísima la marca y la salida del portero. No, desde que te remata con el pie, perdón, adentro del área. Detalle, claro. No te pueden rematar, te la mete de cabeza en el ángulo. Una pelota larga. Rafa, con el pie. Guillermo Cantú dijo que este partido no era un juego de trámite.
Entonces les pregunto a ustedes, ¿para qué era este partido cuando ya entendemos que la única selección que llegaba a esta jornada ya calificada matemáticamente al hexagonal final era México? ¿Para qué servía este partido? No. ¿Y cómo les deja este encuentro con todo, con el resultado y con la forma de juego? Y la única selección que venía de recibir 7 en un torneo oficial también era México. Y la única selección que tenía el compromiso por la infraestructura que tiene de jugar al fútbol de una mejor manera también era México. Y la selección que tiene muy poco técnico con el entrenador, 9 meses dijiste, ¿no? También, entonces, tantos compromisos indicarían que tienes que ser mucho más positivo en el tema. Aquí la procuración es que desafortunadamente el equipo no juega algo padre, no juega algo interesante. ¿Juegan al fútbol, padre, lo bonito o lo espectacular? ¿Juega algo? Juegan al fútbol porque yo insisto en la capacidad de los 11 muchachos que ponen en el terreno de juego como titulares, como inicialistas. Ellos son los que marcan la pauta. Intentan jugar, intentan mejorar, intentan diagramar lo que el profe Osorio pretende, sí, pero no les alcanza. O sea, el tema, no le termino por entender al profe Osorio lo que quiere que yo haga en la cancha. Entonces, las virtudes individuales son las que lo hacen que el equipo juegue fútbol. De otra forma no le veo cómo. Y si no le entiendes tú o yo, pues a lo mejor le da igual, pero si no le entienden los futbolistas, ese sí es un problema. Es que yo creo que no le están entendiendo los futbolistas. Y regresamos a la pregunta, ¿no? Lo de si crees que Juan Carlos Osorio llega al hexagonal final. El hexagonal final, como decía Santi, pues falta un partido. Por eso yo te decía, mi respuesta será ver cómo plantea el encuentro aquí en el Estadio Azteca contra Honduras. Honduras que se va a jugar su pase, porque Honduras tiene ahí disputa con Canadá, ya El Salvador quedó fuera de la jugada. Honduras yo creo que le va a venir a complicar a México en el Estadio Azteca. Honduras, claro, lo habíamos comentado, con el empate tiene como para estar tranquilo y avanzar. Pero no puede dar la derrota por sentada. No, va a ser un partido bravo. Y quiero ver entonces cómo se para México en el Estadio Azteca, con qué actitud, porque yo insisto, y regreso al tema de la actitud, de cómo planteas un partido después de que vienes de perder 7-0. Yo no vi esa actitud hoy, en el primer tiempo, lejos. Yo no sé si tenga que ver, y regresando a tu pregunta, con el convencimiento de los jugadores de lo que es, qué es lo que quiere el técnico. Yo creo que no están convencidos. Mira, Alex, te voy a dar un dato nada más para apoyar lo que estás diciendo. Hoy es muy claro cómo va conduciendo Ayala y 3 veces quiere hacer un cambio de ritmo, un cambio de juego, cuando está todo el equipo salvadoreño metido atrás. 3 veces. Y las 3 veces la perdió, las 3 veces la embarró, la otra la mandó lejísimos. Dices, bueno, o se lo manda el técnico, o el tipo no está leyendo bien el partido y se equivoca, pero es algo que le gusta a Osorio, ¿no? Sí, y él es pesado del cambiar. Pero a ver, sí, no hay entendimiento. Es imposible. Es imposible. Si el tipo está metido atrás, pues no lo hago. Entonces está claro que no hay un entendimiento, no hay una, creo yo, no hay una y convencimiento también. No hay un estilo. Oye, no hablamos de que lleva 3-4 partidos. ¿Cuánto? 9 meses. 9 meses. Sí. Algo tendría que jugar, ¿no? Todos esos 9 meses, Santi, y lo digo con todo respeto, no me ha gustado en un solo partido México. O sea, no he visto jugar a México medio bien. Tiempo de Uruguay, ¿no te gustó el medio tiempo de Uruguay? Ya va teniendo lapsos, ¿no? De Uruguay. Sí, el primer tiempo. La reacción contra Venezuela. Sí, pero empatar, reaccionar y empatar, espérame, con Venezuela 1-1 no era como para echar campanas al vuelo y decir te felicito. Hubiera sido ideal si empatas con Venezuela y ese camino ascendente lo aplicas en el siguiente partido, pero fue un desastre todo. En la tarde platicábamos con Alex y con Rafa, contra Jamaica de milagro no nos metieron 4. Entonces el equipo sigue mucho tiempo, muchos partidos, mucha diversión. ¿Y a qué jugamos? Bueno, entonces, insisto, los chavos, los 11 jugadores que están en la cancha son los que marcan la pauta para mejorar o intentar sacar los partidos adelante. En mi percepción, estratégicamente, no terminan por entender al profe Osorio lo que pretende. ¿Qué les pudo haber pedido hoy Osorio? Que se salga del a ver, jugar con dos extremos bien abiertos, sí, ¿no? Con 3 volantes, un volante central que en determinado momento se va a meter como central, como defensor central, que la salida va a tratar de ser limpia por los costados, que lo intenta primero con Layún por derecha y con Torres Nilo, que tiene bastantes limitantes para ir al frente por izquierda, que cuando se equivoca Torres Nilo cambia, pero mantiene a Guardado y a Herrera para que sean los pulmones del equipo, los generadores de fútbol en la mitad de la cancha, un centro delantero referente con movilidad y 2 extremos que traten de ampliar la cancha y profundizar.
Aquino toma la pelota, intenta hacerlo, le meten 2 levantones, no la vuelve a pedir. Sepúlveda el primer tiempo no tocó la pelota. Pero bueno, ¿qué más les va a pedir? O sea, que no entiendan los futbolistas. No puedo entender yo eso. Fíjate, hoy le faltó, O sea, de última se lesionó el portero salvadoreño y entonces no pudo estar el titular. Sí. Además, otro defensor no pudo estar, Henry Romero, que no se pudo recuperar. Me gustó mucho que el profesor Osorio destacara las cualidades de cada uno de los salvadoreños antes del partido. Sí. Pero perdón, eso no es estudiar. Eso es y eso no es conocer al rival. Tanto es así que el primer tiempo no hizo nada México y El Salvador jugó mejor. Tú lo puedes definir por el si es zurdo, si es derecho, si va bien por arriba, si no va bien por arriba. Pero ¿de qué le sirvió el primer tiempo, Alejandro Blanco? Bueno. No, de nada. El primer tiempo fue desastroso de México. Desastroso, yo insisto, o sea, desastroso. Olvidemos, a ver, estamos hablando de fútbol, ya Santi explicaba más o menos lo que pretendía y está bien. O sea, es que no hay que inventar el hilo negro. Eso así plantearía el partido. Sí. Si vas a jugar 4-3-3, así lo plantea Osorio y el que me digas. Y tiene lógica, Santi. El que me digas. Pero yo regreso más a la parte, olvidemos, o sea, la parte del fútbol, de lo que pretendía con estos jugadores. Estoy de acuerdo. Pero la parte del convencimiento. Yo creo que ahí es donde el jugador, yo no creo que esté convencido de lo que pero quiere. Esto no es de convencimiento. No, yo creo que sí, porque si el jugador, y ustedes lo saben, es bonito y puede hablar bien y puede estudiar al rival perfectamente, pero, a ver, lo platicamos viendo el partido y lo decía Rafa, una anécdota que nos contaba de la Volpe. Sí. Cómo los hacía practicar cuando enfrentaban a este tipo de rivales. Olvidémonos de que conocía al jugador a detalle. ¿Qué es lo que practicaban? De acuerdo, sí, de acuerdo. Él tenía muy claro que el ir a jugar a Centroamérica, cómo se te iban a tirar, se te van a encerrar, te van a tirar atrás, pues preparas el partido constantemente para eso, ¿no? Toda la semana. Ofrecía variantes, el técnico le tiene que dar herramientas para solucionar este tipo de partidos que se va a encontrar México. Y también en el hexagonal va a ser mucho más difícil si te tienes que ir a meter a Jamaica. Si no trabajas eso, es a lo que me refiero. Y comparto lo de Santi, sí está muy claro lo que plantea el técnico y lo que dice. Pero si tú día a día no lo trabajas, no metes a los 10 con los que te vas a enfrentar, no los metes atrás del medio campo y lo trabajas diario y no cambias, y lo trabajas con los mismos y diario y lo repites, ahí creo que sí puede venir un entendimiento mejor por parte del futbolista para que cuando llegue y se tope con este tipo de partidos, pues sepa que así va a ser y sepa que yo me tengo que mover acá, tú la tienes que tocar acá, tenemos que abrir esta defensa haciendo esto, no sé, N cantidad de cosas que tendrá que resolver el señor Osorio. En mi experiencia y lo que a mí me tocó ver, con el señor que la última vez se calificó más fácil dentro de todos los años, que es la Volpe, así solucionó todo este tema. Entonces, bajo mi experiencia es lo que yo en ese momento viendo el partido les compartía, porque era muy claro que el primer tiempo estaba todo El Salvador atrás metido y no había claridad, no había una coordinación de movimientos del equipo mexicano para decir, ok, se me encierran, pero igual jugando los abro. No vi eso, no existió. Y por eso recalco tanto, el partido cambia por una jugada de táctica fija, no cambia por un funcionamiento del equipo mexicano. Ese es el punto de inflexión en el partido. El gol y la pésima marca, como lo decía Santi, del jugador salvadoreño. Eso es lo que cambia todo. A partir de ahí, pues el equipo mexicano toma confianza y sí demuestra la jerarquía y la capacidad que tienen sus jugadores. Ese gol abrió el ostión. Perdón, Salim, yo destacaba, y desde luego que lo de Ricardo Antonio Lavolpe creo que es el que mejor eliminatoria ha presentado, ¿no? Claro. Incluido, bueno, si lo comparamos con Miguel Mejía Barón, ¿no? Hace más tiempo. Yo entiendo que Osorio quiera conocer a sus rivales, pero yo no sé si conozca del todo a sus jugadores. Se hablaba después del 7-0, o el mensaje era que los futbolistas no habían dado el ancho, que frente a Chile se habían caído. Se presentaron la misma alineación propiamente, salvo Sepúlveda. Vamos a ser muy respetuosos. Salvo Sepúlveda. Vamos a ser muy respetuosos. ¿Es lo mismo El Salvador que el bicampeón de América? Desde luego que no. Entonces, cuando enfrentas a tus 11 inicialistas, los 11 que tú pretendes que son los mejores, y valga la insistencia en los 11, son los que intentan resolver el partido. Hace un momento decías, es que el profe Osorio analizó perfectamente a los salvadoreños. Bueno, el profe Madariaga hizo lo mismo. Tiene muy estudiado a México, seguramente, y lo hace muy bien y con mucha facilidad. Cada vez que enfrentas a alguien te estudian, es un tema de voy a la escuela, tengo que prepararme para el siguiente examen, ¿no? Sí, cuando los salvadoreños ven las deficiencias que tiene México, la primera es ¿a qué juegan?
Entonces dicen, me tengo que cuidar de la velocidad de Aquino, de la calidad de Rafa Márquez, me tengo que cuidar de que Ochoa sale mejor cada vez, que Moreno es un buen central, y que me tengo que cuidar de la táctica fija. Explícame la táctica fija de México. Y yo quiero ser muy exigente, porque hoy, cuando revisas el partido de hoy y ves la táctica fija del partido contra Chile, y te vas para atrás Venezuela, y luego te vas para atrás Uruguay, incluso el que le ganaron a Chile 1-0, que pudimos haber perdido 3-1, nunca la pelota parada o el tiro de esquina es la misma acción. No. Entonces dices, ok, entiendo que hay variantes, explícame cuál es la variante. A eso me refiero con que muchas veces los 11 que están en la cancha son los que tienen que resolver el problema entre ellos, porque insisto, tácticamente, metodológicamente, la ideología del profe Osorio, los que están ahora en la selección nacional no lo entienden. No asimilan cómo hacer el proceso para jugar a lo que el profe pretende, porque es una selección, no es un equipo de Colombia, no es un equipo de Brasil. En Colombia le fue muy bien al profe Osorio. Pero no había dirigido selecciones. Por eso, su primera experiencia dirigiendo una entonces, selección. a eso me refiero. No. Sí, yo la verdad es que no he visto jugar bien a la selección mexicana de Juan Carlos Osorio, y hoy la veo jugar todavía menos bien que hace 9 meses. Así va la encuesta. ¿Crees que Juan Carlos Osorio llegará al hexagonal final? 58% dice que sí, 42% dice que no. Continuamos en la última palabra, a la espera de reacciones desde el Cuscatlán. México venció a El Salvador en la eliminatoria rumbo al Mundial. Vamos y regresamos a la última palabra. Bueno, vamos a seguir repasando estas imágenes de la victoria del equipo mexicano. Como bien decía Rafael Márquez Lugo, el 1-1, que por cierto es al minuto 51. Antes no había llegado una sola vez claramente el tricolor. Vino en pelota detenida, y después, 5 minutos más tarde, Rafa, viene el segundo, y eso ya destapa todo. Sí, ahí solo hubo un equipo ya desde ese momento en la cancha. Y mira, si vamos a rescatar cosas importantes de este partido, porque siempre en todos los partidos hay cosas buenas, yo rescataría lo de Sepúlveda, ¿eh? Sí. La verdad, bien decía Santi, no pesó en el primer tiempo, pero me parece que en el segundo tiempo el tipo con responsabilidad, agarrando el balón, picando, o sea, digo, para hacer su primer llamado, anotar gol, qué bueno por el chavo, la verdad, ¿no? Me hubiera gustado ver también a Saldívar, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es muy rescatable también para Sí, para claro, hizo un ¿no? buen segundo tiempo, claro que sí. No era fácil debutar y convertir, y luego ya Y tuvo para fue mucho más incluso participativo. varios, ¿no? Tuvo, sí. Y en una creo que elige mal, ¿no? Llevaba a Jiménez, que hubiera entrado Jiménez caminando a la portería, y trata de cruzar al portero, y entre el ligero desvío del defensor que barre y el manotazo del arquero se perdió una jugada clara de gol. Pero bueno, son de las cosas rescatables. Ahora, de los grandes problemas es, por ejemplo, no estuvo el Tecatito Corona, claro, que ese hubiese jugado ahí, con toda seguridad. No estuvo el Chucky Lozano, claro, que al no estar Corona seguro hubiese jugado el Chucky. Y entonces, bueno, fue buscando alternativas, entró en Sepúlveda. Yo personalmente consideré que Sepúlveda no estaba para ir a la selección, respetando mucho al futbolista y habiéndole seguido bien la carrera desde hace mucho, desde jugó en Atlante, sí, sí. Y o sea, no de que lo empezamos a analizar o a ver ahora en Querétaro. Pero bueno, respondió, tuvo mentalidad, apareció, lo hizo bien, y qué bueno. Algunas conclusiones tendrá que sacar de este partido. Yo creo que muchas de las conclusiones van a ser malas. Van a ser malas. Digo, es una realidad, sí. Pero por supuesto eso es algo de lo que le deja. Sí, porque el que se jugaba mucho en este partido es Osorio. Sí, correcto. Osorio se jugaba mucho. Yo creo que Santi, en este y en el que viene, insisto. No, también. Porque además, siempre hay que señalar el rival que tienes enfrente. Sí, claro. Y con todo respeto, digo, tú lo decías, la racha hasta que tiene El Salvador sin ganar. Un año. Y cuando ves a los futbolistas salvadoreños del segundo tiempo, que cuando les hacen el gol caen prácticamente, no solamente futbolísticamente, mentalmente se vienen abajo, pues toma en cuenta el rival. Yo insisto, Honduras creo que está por arriba del Salvador en cuanto a nivel. Honduras va a venirle a dar, creo yo, un buen partido a México en el Azteca, porque está todavía en juego su calificación. Entonces, de acuerdo al rival hay que medir. Yo coincido, porque luego la gente dice, es que le ven lo malo nada más al partido entero. Bueno, pues es que el primer tiempo fue completamente malo de la selección mexicana. Muy malo. Vamos a salir con el Primitivo Maradiaga, Ramón Maradiaga, el director técnico hondureño de El Salvador, hablando en conferencia de prensa. Antes que nada,
La pregunta es, ¿considera que su gestión ha sido un fracaso tomando en cuenta que no se logró llegar a la hexagonal final de CONCACAF? Y si después del partido contra Canadá dejará de ser técnico de la selección de El Salvador. Bueno, si ustedes creen que es un fracaso, Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos desde el Cuscatlán en San Salvador con Ramón Primitivo Maradiaga. Cada quien ve sus intereses, ¿verdad? Los salvadoreños. Ahora la primera pregunta que le formulan a su técnico es ¿vas a seguir o no? Es que también, digo, y sabrán en El Salvador lo que ha pasado, pero todas las cosas extracancha que ha habido también este proceso, ¿no? La cuestión esta de que si se les trataba con igualdad, si les daban un autobús. Pedían dinero, ¿no? Sí, sí, no, bueno, exigían trato, digamos, que se vea el trato económico reflejado a nivel de seleccionado, ¿no? En El Salvador. O sea, exigían ciertos hoteles, no sé si lujos, pero algo más digno para un seleccionado. Alex, esto podría ir mucho más allá de eso. Sí. Es mucho más y no nos corresponde a nosotros, me parece, en la mesa, porque la Federación de El Salvador tendrá su punto de vista, pero más bien es qué tenían y a dónde llegamos con el profe Maradiaga. Ese sería el punto importante. Una vez que tengas eso, entonces se evalúa si el profe quiere seguir o no. ¿Les parece si regresamos al Cuscatlán con el Primi Maradiaga? donde prácticamente, tal como lo habíamos planificado, México no tuvo ninguna posibilidad de aproximación, a salvo lo que eran tiros de esquina y algunas jugadas de balón parado. Nosotros, en cambio, aparte de la jugada del penalti, tuvimos una de Tamaca que no llega bien Bonilla, y luego un contragolpe que Serén se precipita y corta a Héctor Moreno. Esa planificación que habíamos hecho en el primer tiempo prácticamente se dibuja con esa jugada de balón parado, donde prácticamente entran completamente solo atrás dos jugadores de México. Y a raíz del gol, pues entramos en ese lapso de que el equipo como que es un mazazo, que no nos recuperamos, y México, en base a su experiencia, pues logra capitalizar ese segundo gol, donde prácticamente el equipo ya no es que deja de luchar, pero prácticamente perdemos las ideas, ya las marcas no las tomábamos como las teníamos establecidas en el primer tiempo, y pues prácticamente México empezó a manejar el balón y a quitarnos cierto control del juego, exceptuando al final que Nelson tiene esa posibilidad, pero la verdad que lo que teníamos planificado en el primer tiempo se dibuja, a raíz del gol del empate de México. Y así es mi análisis. No sostuvimos las marcas que estábamos haciendo en cuanto a las acciones esas de estrategia que tenía México establecido, y prácticamente pues ahí se corta todo lo que nosotros teníamos planificado. Siguiente pregunta. Bueno, buenas noches, profesor Maradiaga. Dos preguntas. La primera, usted dice que no se puede catalogar esto como un fracaso. ¿Cómo debemos entenderlo, profesor, tomando en cuenta que casi que seremos últimos en esta fase y no nos vamos con ningún triunfo? No ganamos en casa y ya le digo, nos vamos a ir último. Y luego, ¿cuál fue la idea que usted quería hacer o qué quería lograr con el primer cambio? De Pineda por Serén. ¿Qué quería lograr usted, profe? ¿Qué perseguía con ese cambio? Vuelvo a decirles, mire, si ustedes lo consideran con todo lo que se vivió fracaso, no voy a discutir con ustedes. Esa es su percepción, ese es lo que ustedes logran creer. Si es cierto, los resultados son 12 partidos donde no se ha conseguido ninguna victoria, pero yo le vuelvo a decir, en esta conferencia no voy a entrar en ese tipo de detalles. Si ustedes con eso creen que van a aliviar su amargura, la verdad que en lo particular, yo me siento dolido porque también quería alcanzar esa posibilidad de alcanzar una clasificación. Bueno, ahí están las palabras del director técnico de El Salvador. Obviamente
se siente atacado, ¿verdad?, por la prensa, porque están eliminados de cualquier posibilidad de ir a otra Copa del Mundo. Hay que destacar que El Salvador pues no vive hace mucho tiempo un buen momento, ¿no? La última vez que habían calificado un hexagonal final los llevó Carlos de los Cobos con una sinergia muy interesante. Carlos de los Cobos, que había trabajado en el FAS y que después recibió a la selección, y que había una comunicación excelente en esa generación con muy buenos futbolistas al nivel de El Salvador, que tuvieron esa conexión. La comunicación de la que estamos hablando, que parece que hoy en algunas elecciones, independientemente de lo que pase con México, no existe. Bueno, en ese entonces sí había comunicación. Hoy se ve un rompimiento total, ¿no?, con el Primi. Sí, por lo visto, no conozco a fondo la cantidad de problemas que se le presentaron para conformar la selección, pero sí me queda claro todo esto que hablaban del tema de exigir otro tipo de trato y otras condiciones y mejores hoteles y mejores atenciones en general, y algunos que desertaron de la selección, que dijeron yo no voy y yo en esas condiciones no voy, y por supuesto se le complica muchísimo armar una selección con lo poco que tiene el fútbol salvadoreño, porque no podemos pensar que es un país que genere tantísimos futbolistas. No es fácil. Ahora, esta es una selección joven, pero tampoco hay manera de justificar otra cosa cuando juegas 12 partidos, empatas 4 y pierdes 8. El problema, ¿cómo defiendes la postura? Sí, no por justificar al profe Maradiaga, que lo escuchamos, la cuestión esta que sí vivió y se vio afectado, lo de que inclusive él llamaba microciclos, porque no tenía todos los jugadores. ¿Sí? Cuando los pudo tener a los de experiencia fueron los que le exigieron, pedían creo que $100 a los de la liga local o por viáticos. O sea, exigían cierto dinero a los jugadores de liga local y a los que estuvieran en el extranjero, que son pocos, son contados en El Salvador los que juegan fuera de su país. Y además el hotel era de exigencia mínimo de 4 estrellas y otras rutas de vuelo, porque decían que no iban a veces en vuelos directos para una selección, que eso, digamos que si juegas, si eres seleccionado, pues uno quisiera pensar que tienes lo mejor, ¿no?, para llegar a tu partido, al destino, que sabemos que no todas las federaciones a lo mejor tienen o son económicamente poderosas, pero sí hay que señalar que el director técnico se tuvo que enfrentar a todas estas situaciones. Y si a eso le agregamos que a lo mejor cuando estaba Carlos de los Cobos creo que tenía una mejor generación de futbolistas o de otra calidad, creo que estaban arriba. Por eso llegaron al hexagonal. También iban a otras canchas. Y lo que pasa es que hubo una sinergia, hubo una comunicación diferente con Carlos de los Cobos. Vamos a regresar con el director técnico de El Salvador hasta el Cuscatlán. No hablaban de fracaso, no hablaban de nada, que ya vamos a ganarle a México. Estaban tranquilos, pero los entiendo. Somos de emoción. Ustedes no tienen en ese sentido la capacidad de analizar lo que ha sido un partido y definir porque dicen perdimos 3-1, pero no miran las circunstancias por las que se perdió. Entonces, les digo, en lo particular me siento dolido porque no se logró el objetivo. Ustedes más que nadie que viven acá saben cuáles fueron las instancias que me tocó vivir a mí para estar en esta ronda de clasificación. Y si ustedes me echan a mí la responsabilidad, con gusto la acepto porque es mi responsabilidad, pero tampoco voy a entrar en ningún tipo de discusión con ustedes porque ustedes tienen su percepción, su análisis de los partidos y se remiten a los resultados, pues bienvenido sea. No hay mayor comentario que pueda hacer en ese sentido. Profe, acaba de decir que cuando cae el gol del empate el equipo se le cayó, pero ¿a qué lo atribuye? Desde que había sido una primera mitad muy intensa y pareciera que el equipo mentalmente se le cayó. Eso, justamente, John, mentalmente, y lo hablamos en el descanso, corregimos ciertos aspectos que México estaba generando en el campo. Ejemplo, cuando nosotros empezamos a tapar en la salida y Ochoa no tenía cómo salir jugando. Recurrían a Rafael Márquez a ir a caer como un tercer central y también se le tapaba esa salida. El inconveniente era cuando la perdíamos en acciones combinadas, que el balón pasaba a poder tanto de Ayala, de Márquez o de Moreno, en esa línea de tres que ellos organizaban,
subía por el costado izquierdo Torres Nilo, Aquino hacía una diagonal, Guardado subía por el centro y prácticamente ahí nos estaban agarrando la espalda de los dos volantes nuestros. Eso lo corregimos y hablamos con los jugadores sobre las jugadas de balón parado. Estaban asignadas las marcas y acepto ese gol del empate a los 12 minutos, minuto 57. Viene siendo un balde de agua fría. El equipo prácticamente como que se desfondó anímicamente. Físicamente no, se desfondó anímicamente. Y luego viene esa jugada del segundo gol, tal como lo hablamos ahorita. Desde el momento que se perfila Héctor Herrera a hacer el cambio del centro a segundo palo, ya teníamos que estar sabidos de que ese balón iba a ir cruzado, llámese el defensa, llámese el volante, o llámese el mismo guardameta, tenían que ir por ese balón, pero claro, entra completamente solo y ahí pues... Bueno, ahí está el director técnico de la selección de El Salvador, Ramón Maradiaga, pues defendiéndose en un trabajo que él también asume como responsabilidad porque no pudo con el paquete, no pudo ganar un partido y además hay que destacar, señores, que habla de lo que ya destacaba Rafael Márquez y lo que platicábamos, ¿no? Que hasta el minuto 51 el partido era para El Salvador, después del empate cambia todo y al 57 viene el segundo y eso desmoronó anímicamente a un equipo que no está tan trabajado ni futbolísticamente ni anímicamente. Sí, me parece que la lectura y el análisis que le da el profe Maradiaga, pues todos lo compartimos, ¿no? Dijo prácticamente lo que habíamos anunciado aquí antes de escuchar su conferencia de prensa. Me parece que es muy claro. Ahora vamos a estar a la espera de lo que pase con él. Pero a mí me parece muy sensato la manera en la que se expresa y dice realmente todo lo que pasó en el partido, ¿no? Le hizo un buen planteamiento, esa es la realidad. Le hizo un buen planteamiento al equipo con sus limitantes, sí muy defensivo. Pues estoy de acuerdo, tuvieron la segunda, como ya lo habíamos platicado, también lo mencionó en la conferencia de prensa, ¿no? Y explicó tienen la segunda para haber sido más... Cómo jugó su equipo y holgado. cómo jugó el rival, ¿verdad? Explicó por qué no salió el portero mexicano jugando, explicó por qué Rafael Márquez no salió jugando y explicó en un conocimiento claro del Primi al futbolista mexicano. Y no como esa monografía que yo destacaba de Juan Carlos Osorio, que destacaba antes del partido si jugaba por la izquierda, por la derecha, y que al final de cuentas se notó que no tenía ni idea a quién estaba enfrentando. Ahí está el tweet, el mensaje de la selecta en el Twitter diciendo que la selección mexicana de fútbol no asistirá a conferencia de prensa. Estamos a punto de confirmar esta información independientemente de lo que ya publica la selecta. Sí, estamos en contacto con Rubén Rodríguez. Él, de acuerdo a la información que tiene Rubén, es que están esperando a Osorio. No sé si haya cambiado los planes el equipo mexicano. Se está rasurando, no creo. Pero bueno, ojalá que salga, ¿no? No entiendo por qué no. O sea, ¿cuál sería la razón? No habría una razón para no habría una razón fuerte para no asistir a la conferencia de prensa, ¿no? Claro. En lo más mínimo. Y desde luego dar muchas explicaciones. Explicar claramente a qué juega la selección mexicana de fútbol. Eso olvídalo. Antes del hexagonal final. Hay que destacar que México normalmente no ha tenido problemas en los cuadrangulares semifinales, ¿verdad? No lo tuvo de la eliminatoria. Con el Chepo no lo tuvo. Pasó no lo tuvo. Con el Chepo. No, bueno, el problema lo tuvo con Sven, ¿no? Goran Eriksson. Sí. Y luego llegó Javier Aguirre. Y antes la eliminatoria casi perfecta, no, perfecta diría yo, de Ricardo Antonio Lavolpe. Parece que el señor Juan Carlos Osorio sí sale, nos dice nuestro productor. Vamos a regresar hasta el Cuscatlán en San Salvador. Buenas noches. Bueno, lo más importante para nosotros era la reacción del grupo y yo creo que a lo largo de los 90 minutos se pudo observar el espíritu de combatividad, el espíritu de equipo que hay en la selección. Ahora, hablando estrictamente de lo futbolístico, en el entretiempo hablamos de la necesidad de uno de los interiores conectar el juego entre los centrales y los laterales lanzados al último tercio. Eso complementado con la muy buena actuación del segundo tiempo de Javier, de Raúl y de Ángel a mi derecha,
fijando, anclando a los 4 defensores de ellos y básicamente con las incursiones de los laterales en el último tercio los poníamos a defender con 7. Yo creo que para el segundo tiempo fue claro la manera como el equipo controló el juego a través de la circulación y el juego posicional, y me parece que se ganó con autoridad en una cancha difícil, con una gran afición que apoyó a su selección, me refiero a El Salvador, y nuestra selección yo creo que afrontó con jerarquía el resultado adverso del primer tiempo, y al final, reitero, con autoridad logramos un gran triunfo. Muy buenas noches. ¿No? Bueno, parece que la comunicación desde el Cuscatlán es tan poco clara como las palabras del director técnico de la selección mexicana de fútbol. Te iba a pedir que me explicaras lo que dijo. Ah, perfecto, porque no entendí. Bueno. Un triunfo con autoridad es de otra forma. Desde luego que hay 2 goles de diferencia. No, este es un triunfo sufrido, a puro pulmón, a errores defensivos, a virtudes ofensivas, a jugadores que de manera individual te lo resuelven, y un penal que en mi parecer era inexistente, y para la fortuna de México lo marca en nuestro favor. Así de claro hay que decirlo. Sí, contundente, 4-0, 3-0 de Brasil, Ecuador. También utilizó la palabra combatividad. Yo tampoco vi mucha combatividad, la realidad. En 50 minutos ninguna. Pues no. En 90. Bueno, pero después mejoró. Es cierto que mejora el equipo mexicano. Sí mejora, termina pasándole por arriba si quieres la última media hora. Es cierto. Aquí digo, a la espera de poder escuchar más declaraciones del profesor Osorio, sí, yo lo que no entiendo es la poca claridad, la poca autocrítica que existe, ¿no? Vamos a regresar al Cuscatlán a ver si ahora está más claro Osorio. Una gran posibilidad al fútbol mexicano de mejorar, de progresar a través de la competitividad interna por un puesto en la selección de los muchachos, y seguramente que más adelante, entre más nos conozcamos y conozcamos la idea de juego, yo creo que vamos a poder llegar a consolidar entonces una idea y mostrarla con más continuidad en el juego, durante los 90 minutos. Sí, la verdad que yo desde que vine acá declaré antes, ¿no?, que independientemente por la forma que yo había llegado acá, yo quería aprovecharle de la mejor manera y que iba a entregar todo en la cancha como siempre lo hago con mi equipo. Entonces, esto era un plus para mí, el venir a representar a mi país, un sueño como bien lo mencioné anteriormente. Entonces, la verdad que me voy contento y a seguir trabajando, ¿no?, que a final de cuentas es así como se logran las convocatorias. Buenas noches, profesor Juan Carlos Osorio, y también a Ángel Sepúlveda. La pregunta para el director técnico de la selección mexicana. En los primeros 45 minutos El Salvador avanzó demasiado para lo que México esperaba dentro del terreno de juego. En el segundo tiempo se recompusieron, consiguieron el resultado, pero ¿qué fue lo que hizo Juan Carlos Osorio para poder lograr esta reacción del combinado mexicano? Y para Ángel Sepúlveda, tus impresiones del partido y cómo te sentiste en el Cuscatlán, un estadio que es hostil en territorio centroamericano. Bueno, reiterar que lo más importante era quién servía de enlace entre el central y su correspondiente lateral. Y segundo, prolongar las secuencias de pases para poder darle la posibilidad de temporizar y posicionar a nuestros laterales en el último tercio. Yo creo que cuando lo logramos, el equipo se vio, opuso al rival a defender con 6 a todo lo ancho, más los 2 volantes centrales eran 8 y básicamente atacaban con un punta y un media punta y los controlábamos con los 2 defensores centrales y medio. De ahí, bueno, nuestro compañero periodista salvadoreño le preguntaba a Juan Carlos Osorio qué había hecho para darle la vuelta a este partido y poder salir con la victoria, y destacaba el técnico colombiano del Tri que se temporalizó. No. Que
intentó aumentar la secuencia de pases. Yo no vi la secuencia de pases, pero por ahí estaba la respuesta del técnico colombiano del Tri. Vamos a ver si después de la pausa puede estar más clara la comunicación desde el Cuscatlán. Victoria, eso sí, 3-1 del tricolor a El Salvador. Vamos y regresamos. Regresamos al Cuscatlán con Juan Carlos Osorio. We needed to complete a longer sequence of passes. In the first half, it was very quick, and we wanted to go from our defensive third into the offensive third with just 2 or 3 passes. So we couldn't incorporate our fullbacks into the offensive third. And secondly, Bueno, Juan Carlos Osorio está explicando que no daban más de 2 o 3 pases y que quería llegar al hombre en la delantera, en este caso Sepúlveda, que lo acompaña. And that way we engage more of their players and we could habla de un enganche que encontró después de la pausa del primer tiempo. Profesor, buenas noches. Juan Carlos Cruz de Univisión Deportes. Preguntarle, profesor, ya había comentado del proceso que vivió de 2 meses para acá. ¿Esto era lo que necesitaba para sentirse 100% fortalecido? Bueno, era sin lugar a dudas algo que me inquietaba. Cómo me iba a sentir, si iba a tener en mi cabeza ese recuerdo, y la verdad que no. Yo creo que disfruté el juego, lo viví intensamente, sabíamos de lo importante que era para todos nosotros jugar acá de visitante, como dijo bien su colega, en una cancha muy difícil, donde no se gana con frecuencia, y tener una actuación aceptable en el primer tiempo y remontar el marcador y tener una performance en el segundo tiempo muy superior, muy acorde con la necesidad del grupo, del equipo, y ganar con autoridad acá. Entonces me parece que no solamente yo, más importante aún, la selección lo necesitaba, y creo que respondió como corresponde. Profesor, para los deportólogos, mi nombre es Diego Galvez, felicidades por el triunfo. A mí me parece, no sé, preocupante una situación en la selección mexicana. También que continúa viva, ¿les deja satisfechos las palabras del señor Osorio? Primer tiempo aceptable, tú di. No, desde luego no. No es aceptable que diga eso, con todo respeto. No puedes decir que es un primer tiempo aceptable. No, a ver, y vuelvo al punto, no era un partido normal para la selección mexicana, no era un partido cualquiera, a pesar de que ya era la única selección que estaba clasificada al hexagonal. No, después de perder como perdiste, después de ver ese primer tiempo, no puede decir tu director técnico que es aceptable. No puede ser. Es muy difícil salir y decir, jugamos terrible el primer tiempo, fue lo más triste que hemos dado. Al segundo tiempo recompusimos, fuimos mejor, y mediante un balón en táctica fija pudimos hacer ver nuestra superioridad con talento y lo que tú quieras para el segundo tiempo. ¿No es más fácil salir y decir eso? No, pues sí, evidentemente. Osorio tiene que estar convencido de que el primer tiempo fue de malo a muy malo. Eso sí me queda claro. Sí, pero él dice que el triunfo es con autoridad. Eso él dice que es aceptable. Pero a ver, o sea, ¿no sería más fácil? Y a ver, ¿qué estaríamos nosotros alegando en este momento? Porque a la hora que intenta él explicar en qué modifica para el segundo tiempo, pues mira, las modificaciones las vimos muy fáciles. Metió un lateral, cambió al otro del lateral, al otro lado, trató de tener una mejor circulación de pelota. Sí, efectivamente el equipo mostró un poquito más de control del partido. Paciencia, abrió la cancha. Se abrió la cancha, pidió mayor movilidad a la gente de enfrente, variantes en el sentido de los que juegan por fuera, tirar diagonales. Sepúlveda se juntó más con Jiménez. Con Jiménez, y encontramos entonces la forma de generar ocasiones y encontrar cómo hacer daño, ¿no? Sí, efectivamente, él mejor que nadie sabe que todo se
explota después de una equivocación en un balón parado. Pero sí, efectivamente, cuando se cae en el tema de dividir la cancha como a él le gusta dividirla y hablar de temporalizar el pase hacia tal y cual zona, enganchar, por eso yo creo secuencia de pases. Si dice perfecta, pues es que sí hubo mejor secuencia de pases, se tuvo mayor Después tiempo posesión claro, de balón y se le dio buena circulación por momentos, sin haber sido un partido brillante del equipo mexicano en el segundo tiempo, mejoró sustancialmente. Sí, claro. Sigue estando lejos de lo que todo el mundo espera y de lo que en otros momentos la selección mexicana ha podido demostrar. Entonces, simplemente yo creo que se cubrió el requisito de ganar el partido, se tuvo la capacidad de remontar después de un muy mal primer tiempo y yo creo que así podríamos haber quedado satisfechos todos, yo creo, porque tampoco puedes decir que Salvador fue mejor que México y que México no mereció ganar. Al final son 90 minutos y sí mereció ganar. La justicia son los goles, la justicia son los goles. Entonces, un triunfo en una eliminatoria nunca se chilla, por supuesto que no. El tema es que lo primero que escuchamos fue la prensa salvadoreña entrar con su director técnico y darle con todo. Entonces estamos entendiendo que es uno de los equipos salvadoreños más débiles en mucho tiempo y no se jugó mejor. No hubo ese triunfo con autoridad que yo escucho que dice Juan Carlos Osorio. El profe Maradiaga, si no me equivoco, ayer mencionaba que México, caray, quiero encontrar las palabras correctas, es un país con mucho presupuesto, pero que en el fútbol está viviendo cosas muy sensibles, como si no supiera invertir sus presupuestos, no están aterrizados en la realidad. Y el profe hoy declara, pues sí, si tú quieres considerarlo como un fracaso, está bien. Por eso yo decía, hay que ver cómo tomó la selección el profe Maradiaga y cómo están hoy. Cómo tomó la selección el profe Osorio y cómo estamos hoy. Tal vez los salvadoreños pensarán que mejoraron uno y México, si no seguimos igual, estamos para abajo. Entonces hay que sopesar, poner el peso bien, hay que poner la balanza muy parejita y entender por qué los critican y cómo se dejan criticar y por qué aquí cuando criticamos o cuando evaluamos o cuando expresamos nuestros conceptos que pueden ser diferentes a los de los que hoy dirigen la selección nacional, puede haber cierto intercambio de opiniones. Entonces creo que es un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Dónde la tomé y dónde la tengo? ¿Cómo llegaste? Y en dónde estoy. Y el colofón final es cuánto tienes para mejorar y cuánto tienen para no mejorarla. Sí, el potencial. Yo hoy veo al equipo mexicano que no juega como hace un año. Que juega peor que hace 2 años en la Copa del Mundo. Y claro que se tiene el boleto al hexagonal. Ojo, al hexagonal. Siempre se ha llegado al hexagonal. Recuerdo a Bora Milutinovic que tenía el boleto al Mundial. No al hexagonal, al Mundial de Francia 98. Y terminando la eliminatoria dijeron gracias por participar, nos vemos después Belibor, y llegó Manolo Lapuente para hacer un muy buen Mundial en Francia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la última palabra. En el Twitter diciendo que la selección mexicana de fútbol no asistirá a conferencia de prensa. Estamos a punto de confirmar esta información independientemente de lo que ya publica la Selecta. Sí, estamos en contacto con Rubén Rodríguez. De acuerdo a la información que tiene Rubén, es que están esperando a Osorio. No sé si haya cambiado los planes el equipo mexicano. Se está rasurando, no creo. Pero bueno, ojalá que salga, ¿no? No entiendo por qué no. O sea, ¿cuál sería la razón? No habría una razón para no asistir, habría una razón fuerte para no asistir a la conferencia de prensa, ¿no? Claro. En lo más mínimo. Y desde luego dar muchas explicaciones. Explicar claramente a qué juega la selección mexicana de fútbol. Eso olvídalo. Antes del hexagonal final. Hay que destacar que México normalmente no ha tenido problemas en los cuadrangulares semifinales, ¿verdad? No lo tuvo de la eliminatoria. Con el Chepo no lo tuvo. Pasó no lo tuvo. Con el Chepo. No, bueno, el problema lo tuvo con Sven, ¿no? Goran Eriksson, sí. y luego llegó Javier Aguirre, y antes la eliminatoria casi perfecta, no, perfecta diría yo, de Ricardo Antonio Lavolpe. Parece que el señor Juan Carlos Osorio sí sale, nos dice nuestro productor. Vamos a regresar hasta el Cuscatlán en San Salvador. Eso yo primero. Buenas noches. Bueno, lo más importante para nosotros era la reacción del grupo y yo creo que a lo largo de los 90 minutos se pudo observar el espíritu de combatividad, el espíritu de equipo que hay en la selección.
Ahora, hablando estrictamente de lo futbolístico, en el entretiempo hablamos de la necesidad de uno de los interiores conectar el juego entre los centrales y los laterales lanzados al último tercio. Eso complementado con la muy buena actuación del segundo tiempo de Javier, de Raúl y de Ángel a mi derecha, anclando a los 4 defensores de ellos y básicamente con las incursiones de los laterales en el último tercio, los poníamos a defender con 7. Yo creo que para el segundo tiempo fue claro la manera como el equipo controló el juego a través de la circulación y el juego posicional, y me parece que se ganó con autoridad en una cancha difícil, con una gran afición que apoyó a su selección, me refiero a El Salvador, y nuestra selección yo creo que afrontó con jerarquía el resultado adverso del primer tiempo, y al final, reitero, con autoridad logramos un gran triunfo. Muy buenas noches. ¿No? Bueno, parece que la comunicación desde el Cuscatlán es tan poco clara como las palabras del director técnico de la selección mexicana de fútbol. Te iba a pedir que me explicaras lo que dijo. Ah, perfecto, porque no entendí. Bueno. Un triunfo con autoridad es de otra forma. Desde luego que hay 2 goles de diferencia. No, este es un triunfo sufrido, a puro pulmón, a errores defensivos, a virtudes ofensivas, a jugadores que de manera individual te lo resuelven, y un penal que en mi parecer era inexistente, y para la fortuna de México lo marcan en nuestro favor. Así de claro hay que decirlo. Sí, contundente, 4-0, 3-0 de Brasil, Ecuador. También utilizó la palabra combatividad. Yo tampoco vi mucha combatividad, la realidad. En 50 minutos ninguna. Pues no, en 90. Bueno, pero después mejoró. Es cierto que mejora el equipo mexicano. Sí mejora, termina pasándole por arriba si quieres la última media hora. Es cierto. Aquí digo, a la espera de poder escuchar más declaraciones del profesor Osorio, sí, yo lo que no entiendo es la poca claridad, la poca autocrítica que existe, ¿no? Vamos a regresar al Cuscatlán a ver si ahora está más claro Osorio. Una gran posibilidad al fútbol mexicano de mejorar, de progresar a través de la competitividad interna por un puesto en la selección de los muchachos, y seguramente que más adelante, entre más nos conozcamos y conozcamos la idea de juego, yo creo que vamos a poder llegar a consolidar entonces una idea y mostrarla con más continuidad en el juego, durante los 90 minutos. Sí, la verdad que yo desde que vine acá declaré antes, ¿no?, que independientemente por la forma que yo había llegado acá, yo quería aprovecharle de la mejor manera y que iba a entregar todo en la cancha como siempre lo hago con mi equipo. Entonces, esto era un plus para mí, el venir a representar a mi país, un sueño como bien lo mencioné anteriormente. Entonces, la verdad que me voy contento y a seguir trabajando, ¿no?, que a final de cuentas es así como se logran las convocatorias. Buenas noches, profesor Juan Carlos Osorio, y también a Ángel Sepúlveda. La pregunta para el director técnico de la selección mexicana. En los primeros 45 minutos El Salvador avanzó demasiado para lo que México esperaba dentro del terreno de juego. En el segundo tiempo se recompusieron, consiguieron el resultado, pero ¿qué fue lo que hizo Juan Carlos Osorio para poder lograr esta reacción del combinado mexicano? Y para Ángel Sepúlveda, tus impresiones del partido y cómo te sentiste en el Cuscatlán, un estadio que es hostil en territorio centroamericano. Bueno, reiterar que lo más importante era quién servía de enlace entre el central y su correspondiente lateral. Y segundo, prolongar las secuencias de pases para poder darle la posibilidad de temporizar y posicionar a nuestros laterales en el último tercio. Yo creo que cuando lo logramos, el equipo se vio, opuso al rival a defender con 6 a todo lo ancho, más los 2 volantes centrales eran 8 y básicamente atacaban con un punta y un media punta y los controlábamos con los 2 defensores centrales y medio.
nuestro compañero periodista salvadoreño le preguntaba a Juan Carlos Osorio qué había hecho para darle la vuelta a este partido y poder salir con la victoria, y destacaba el técnico colombiano del Tri que se temporalizó. No. Que intentó aumentar la secuencia de pases. Yo no vi la secuencia de pases, pero por ahí estaba la respuesta del técnico colombiano del Tri. Vamos a ver si después de la pausa puede estar más clara la comunicación desde el Cuscatlán. Victoria, eso sí, 3-1 del tricolor a El Salvador. Vamos y regresamos. Regresamos al Cuscatlán con Juan Carlos Osorio. We needed to complete a longer sequence of passes. In the first half, it was very quick, and we wanted to go from our defensive third into the offensive third with just 2 or 3 passes. So we couldn't incorporate our fullbacks into the offensive third. And secondly, Bueno, Juan Carlos Osorio está explicando que no daban más de 2 o 3 pases y que quería llegar al hombre en la delantera, en este caso Sepúlveda, que lo acompaña. And that way we engage more of their players, and we could habla de un enganche que encontró después de la pausa del primer tiempo. Profesor, buenas noches. Juan Carlos Cruz de Univisión Deportes. Preguntarle, profesor, ya había comentado del proceso que vivió de 2 meses para acá. ¿Esto era lo que necesitaba para sentirse 100% fortalecido? Bueno, era sin lugar a dudas algo que me inquietaba. Cómo me iba a sentir, si iba a tener en mi cabeza ese recuerdo, y la verdad que no. Yo creo que disfruté el juego, lo viví intensamente, sabíamos de lo importante que era para todos nosotros jugar. Después del 7-0, o el mensaje era que los futbolistas no habían dado el ancho, que frente a Chile se habían caído. Se presentaron la misma alineación propiamente, sí, salvo Sepúlveda. Vamos a ser muy respetuosos. Salvo Sepúlveda. Vamos a ser muy respetuosos. ¿Es lo mismo El Salvador que el bicampeón de América? Desde luego que no. Entonces, cuando enfrentas a tus 11 inicialistas, los 11 que tú pretendes que son los mejores, y valga la insistencia en los 11, son los que intentan resolver el partido. Hace un momento decías, es que el profe Osorio analizó perfectamente a los salvadoreños. Bueno, el profe Madariaga hizo lo mismo. Tiene muy estudiado a México, seguramente, y lo hace muy bien y con mucha facilidad. Cada vez que enfrentas a alguien te estudian, es un tema de voy a la escuela, tengo que prepararme para el siguiente examen, ¿no? Sí, cuando claro, los salvadoreños ven las deficiencias que tiene México, la primera es a qué juegan. Entonces dicen, me tengo que cuidar de la velocidad de Aquino, de la calidad de Rafa Márquez, me tengo que cuidar de que Ochoa sale mejor cada vez, que Moreno es un buen central, y que me tengo que cuidar de la táctica fija. Explícame la táctica fija de México. Y yo quiero ser muy exigente, porque hoy, cuando revisas el partido de hoy y ves la táctica fija del partido contra Chile, y te vas para atrás Venezuela, y luego te vas para atrás Uruguay, incluso el que le ganaron a Chile 1-0, que pudimos haber perdido 3-1, nunca la pelota parada o el tiro de esquina es la misma acción. No. Entonces dices, ok, entiendo que hay variantes, explícame cuál es la variante. A eso me refiero con que muchas veces los 11 que están en la cancha son los que tienen que resolver el problema entre ellos, porque insisto, tácticamente, metodológicamente, la ideología del profe Osorio, los que están ahora en la selección nacional no lo entienden. No asimilan cómo hacer el proceso para jugar a lo que el profe pretende, porque es una selección, no es un equipo de Colombia, no es un equipo de Brasil. En Colombia le fue muy bien al profe Osorio. Pero no había dirigido selecciones. Por eso, su primera experiencia dirigiendo una entonces, selección. a eso me refiero. No. Sí, yo la verdad es que no he visto jugar bien a la selección mexicana de Juan Carlos Osorio, y hoy la veo jugar todavía menos bien que hace 9 meses. Así va la encuesta. ¿Crees que Juan Carlos Osorio llegará al hexagonal final? 58% dice que sí, 42% dice que no. Continuamos en la última palabra, a la espera de reacciones desde el Cuscatlán. México venció a El Salvador en la eliminatoria rumbo al Mundial. Vamos y regresamos a la última palabra.
Bueno, vamos a seguir repasando estas imágenes de la victoria del equipo mexicano. Como bien decía Rafael Márquez Lugo, el 1-1, que por cierto es al minuto 51. Antes no había llegado una sola vez claramente el tricolor. Vino en pelota detenida y después, 5 minutos más tarde, Rafa, viene el segundo y eso ya destapa todo. Sí, ahí solo hubo un equipo ya desde ese momento en la cancha. Y mira, si vamos a rescatar cosas importantes de este partido, porque siempre en todos los partidos hay cosas buenas, yo rescataría lo de Sepúlveda, ¿eh? Sí. La verdad, bien decía Santi, no pesó en el primer tiempo, pero me parece que en el segundo tiempo el tipo con responsabilidad, agarrando el balón, picando, o sea, digo, para hacer su primer llamado, anotar gol, qué bueno por el chavo, la verdad, ¿no? Me hubiera gustado ver también a Saldívar, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es muy rescatable también para sí, para claro, hizo un ¿no? buen segundo tiempo, claro que sí. No era fácil debutar y convertir, y luego ya y tuvo fue mucho más participativo. Fabio, Sí. Y en una creo que elige mal, ¿no? Llevaba a Jiménez, que hubiera entrado Jiménez caminando a la portería y trata de cruzar al portero, y entre el ligero desvío del defensor que barre y el manotazo del arquero se perdió una jugada clara de gol. Pero bueno, son de las cosas rescatables. Ahora, de los grandes problemas es, por ejemplo, no estuvo el Tecatito Corona, claro, que ese hubiese jugado ahí, con toda seguridad. No estuvo el Chucky Lozano, claro, que al no estar Corona seguro hubiese jugado el Chucky. Y entonces, bueno, fue buscando alternativas, entró en Sepúlveda. Yo personalmente consideré que Sepúlveda no estaba para ir a la selección, respetando mucho al futbolista y habiéndole seguido bien la carrera desde hace mucho, desde jugó en Atlante, y o sea, no de que lo empezamos a analizar o a ver ahora en Querétaro. Pero bueno, respondió, tuvo mentalidad, apareció, lo hizo bien y qué bueno. Algunas conclusiones tendrá que sacar de este partido. Yo creo que muchas de las conclusiones van a ser malas. Van a ser malas. Digo, es una realidad, pero por supuesto eso es algo de lo que le deja. Sí, porque el que se jugaba mucho en este partido es Osorio. Sí, correcto. Osorio se jugaba mucho. Yo creo que Santi, en este y en el que viene, insisto. No, también. Porque además, siempre hay que señalar el rival que tienes enfrente. Sí, claro. Y con todo respeto, digo, tú lo decías, la racha hasta que tiene El Salvador sin ganar. Un año. Y cuando ves a los futbolistas salvadoreños del segundo tiempo, que cuando les hacen el gol caen prácticamente, no solamente futbolísticamente, mentalmente se vienen abajo, pues toma en cuenta el rival. Yo insisto, Honduras creo que está por arriba del Salvador en cuanto a nivel. Honduras va a venirle a dar, creo yo, un buen partido a México en el Azteca porque está todavía en juego su calificación. Entonces, de acuerdo al rival hay que medir. Yo coincido porque luego la gente dice, es que le ven lo malo nada más al partido anterior. Bueno, pues es que el primer tiempo fue completamente malo de la selección mexicana. Muy malo. Vamos a salir con el Primitivo Maradiaga, Ramón Maradiaga, el director técnico hondureño de El Salvador, hablando en conferencia de prensa. Antes que nada, la pregunta es, ¿considera que su gestión ha sido un fracaso tomando en cuenta que no se logró llegar a la hexagonal final de CONCACAF? Y si después del partido contra Canadá dejará de ser técnico de la selección de El Salvador. Bueno, si ustedes creen que es un fracaso, Bueno, tenemos un poquito de problemas técnicos desde el Cuscatlán en San Salvador con Ramón Primitivo Maradiaga. Cada quien ve sus intereses, ¿verdad? Los salvadoreños. Ahora la primera pregunta que le formulan a su técnico es ¿vas a seguir o no? Es que también, digo, y sabrán en El Salvador lo que ha pasado, pero todas las cosas extracancha que ha vivido también este proceso, ¿no? La cuestión esta de que si se les trataba con igualdad, si les daban un autobús. Pedían dinero, ¿no? Sí, no, bueno, exigían trato, digamos, para que se vea el trato económico reflejado a nivel de seleccionado, ¿no? En El Salvador. O sea, exigían ciertos hoteles, no sé si lujos, pero algo más digno para un seleccionado. Alex, esto podría ir mucho más allá de eso. Sí. Es mucho más y no nos corresponde a nosotros, me parece, en la mesa, porque la Federación de El Salvador tendrá su punto de vista, pero más bien es qué tenían y a dónde llegamos con el profe Maradiaga. Ese sería el punto importante. Una vez que tengas eso, entonces se evalúa si el profe quiere seguir o no. ¿Les parece si regresamos al Cuscatlán con el Primi Maradiaga? Donde prácticamente, tal como lo habíamos planificado, México no tuvo ninguna posibilidad de aproximación, a salvo lo que eran tiros de esquina,
y algunas jugadas de balón parado. Nosotros, en cambio, aparte de la jugada del penalti, tuvimos una de Tamaca que no llega bien Bonilla, y luego un contragolpe que Serén se precipita y corta a Héctor Moreno. Esa planificación que habíamos hecho en el primer tiempo prácticamente se dibuja con esa jugada de balón parado, donde prácticamente entran completamente solo atrás dos jugadores de México. Y a raíz del gol, pues entramos en ese lapso de que el equipo como que es un mazazo, que no nos recuperamos, y México, en base a su experiencia, pues logra capitalizar ese segundo gol, donde prácticamente el equipo ya no es que deja de luchar, pero prácticamente perdemos las ideas, ya las marcas no las tomábamos como las teníamos establecidas en el primer tiempo, y pues prácticamente México empezó a manejar el balón y a quitarnos cierto control del juego, exceptuando al final que Nelson tiene esa posibilidad, pero la verdad que lo que teníamos planificado en el primer tiempo se dibuja, a raíz del gol del empate de México. Y así es mi análisis. No sostuvimos las marcas que estábamos haciendo en cuanto a las acciones esas de estrategia que tenía México establecido, y prácticamente pues ahí se corta todo lo que nosotros teníamos planificado. Siguiente pregunta. Bueno, buenas noches, profesor Maradiaga. Dos preguntas. La primera, usted dice que no se puede catalogar esto como un fracaso. ¿Cómo debemos entenderlo, profesor? Porque si Torres Nilo mete la mano de manera infantil, y es imperdonable lo que hace, porque además, si esa pelota sigue de largo y no la remata mal rematada el que disputa la pelota con él, el de atrás la metía solo. Sí. O sea, la marca fue muy mala y luego la reacción es imperdonable. Pero bueno, también la marca de Pouget, el jugador número 20, en una pelota de 35-40 metros colgada a segundo palo, es malísima. A partir de ahí pierde la confianza. Es malísima la marca y la salida del portero. No, desde que te remata con el pie, perdón, adentro del área. Claro. No te pueden rematar te la mete de cabeza en el ángulo. Una pelota larga. Rafa, con el pie, Guillermo Cantú dijo que este partido no era un juego de trámite. Entonces les pregunto a ustedes, ¿para qué era este partido cuando ya entendemos que la única selección que llegaba a esta jornada ya calificada matemáticamente al hexagonal final era México? ¿Para qué servía este partido? No. ¿Y cómo les deja este encuentro con todo, con el resultado y con la forma de juego? Y la única selección que venía de recibir 7 en un torneo oficial también era México. Y la única selección que tenía el compromiso por la infraestructura que tiene de jugar al fútbol de una mejor manera también era México. Y la selección que tiene muy poco técnico con el entrenador, 9 meses dijiste, ¿no? También, entonces, tantos compromisos indicarían que tienes que ser mucho más positivo en el tema. Aquí la procuración es que desafortunadamente el equipo no juega algo padre, no juega algo interesante. ¿Juegan al fútbol, padre, lo bonito o lo espectacular? ¿Juega algo México? Juegan al fútbol, porque yo insisto en la capacidad de los 11 muchachos que ponen en el terreno de juego como titulares, como inicialistas. Ellos son los que marcan la pauta. Intentan jugar, intentan mejorar, intentan diagramar lo que el profe Osorio pretende, sí, pero no les alcanza. O sea, el tema, no le termino por entender al profe Osorio lo que quiere que yo haga en la cancha. Entonces, las virtudes individuales son las que lo hacen que el equipo juegue fútbol. De otra forma no le veo cómo. Y si no le entiendes tú o yo, pues a lo mejor le da igual, pero si no le entienden los futbolistas, ese sí es un problema. Es que yo creo que no le están entendiendo los futbolistas. Y regresamos a la pregunta, ¿no? Lo de si crees que Juan Carlos Osorio llega al hexagonal final. El hexagonal final, como decía Santi, pues falta un partido. Por eso yo te decía, mi respuesta será ver cómo plantea el encuentro aquí en el Estadio Azteca contra Honduras. Honduras que se va a jugar su pase, porque Honduras tiene ahí disputa con Canadá, ya El Salvador quedó fuera de la jugada. Honduras yo creo que le va a venir a complicar a México en el Estadio Azteca. Honduras, claro, lo habíamos comentado, con el empate tiene como para estar tranquilo y avanzar. Pero no puede dar la derrota por sentada. No, va a ser un partido bravo. Y quiero ver entonces cómo se para México en el Estadio Azteca, con qué actitud, porque yo insisto, y regreso al tema de la actitud, de cómo planteas un partido después de que vienes de perder 7-0. Yo no vi esa actitud hoy, en el primer tiempo, lejos. Yo no sé si tenga que ver, y regresando a tu pregunta, con el convencimiento de los jugadores de lo que es, qué es lo que quiere el técnico. Yo creo que no están convencidos. Mira, Alex, de los te voy a dar un dato nada más para apoyar lo que estás diciendo. Hoy es muy claro cómo va conduciendo Ayala y 3 veces quiere hacer un cambio de ritmo, un cambio de juego, cuando está todo el equipo salvadoreño metido atrás. 3 veces. Y las 3 veces la perdió, las 3 veces la embarró, la otra la mandó lejísimos.
dices, bueno, o esto, o se lo manda el técnico, o el tipo no está leyendo bien el partido y se equivoca, pero es es algo que le gusta a Osorio, ¿no? Sí, y él lo ha expulsado, el cambiar. Pero son, a ver, sí, no hay entendimiento. Es imposible. Si el tipo está metido atrás, pues no lo hago. Entonces está claro que no hay un entendimiento, no hay una, creo yo, no hay una y convencimiento también. No hay un estilo. Oye, no hablamos de que lleva 3, 4 partidos. ¿Cuánto? 9 meses. 9 meses. Sí. Algo tendría que jugar, yo ¿no? Todos esos 9 meses, Santi, y lo digo con todo respeto, no me ha gustado en un solo partido México. O sea, no he visto jugar a México medio bien. tiempo de Uruguay, ¿no te gustó el medio tiempo de Uruguay? Ya va teniendo lapsos, ¿no? De Uruguay. Sí, el primer tiempo. La reacción contra Venezuela. Sí, pero empatar, reaccionar y empatar, espérame, con Venezuela 1-1 no era como para echar campanas al vuelo y decir te felicito. Hubiera sido ideal si empatas con Venezuela y ese camino ascendente lo aplicas en el siguiente partido, pero fue un desastre todo. En la tarde platicábamos con Alex y con Rafa, contra Jamaica de milagro no nos metieron 4. Entonces el equipo sigue mucho tiempo, muchos partidos, mucha diversión. ¿Y a qué jugamos? Entonces, insisto, los chavos, los 11 jugadores que están en la cancha son los que marcan la pauta para mejorar o intentar sacar los partidos adelante. En mi percepción, estratégicamente, no terminan por entender al profe Osorio lo que pretende. ¿Qué les pudo haber pedido hoy Osorio? Que se salga del a ver, jugar con dos extremos bien abiertos, sí, ¿no? Con 3 volantes, un volante central que en determinado momento se va a meter como central, como defensor central, que la salida va a tratar de ser limpia por los costados, que lo intenta primero con Layún por derecha y con Torres Nilo, que tiene bastantes limitantes para ir al frente por izquierda, que cuando se equivoca Torres Nilo cambia, pero mantiene a Guardado y a Herrera para que sean los pulmones del equipo, los generadores de fútbol en la mitad de la cancha, un centro delantero referente con movilidad y 2 extremos que traten de ampliar la cancha y profundizar. Aquí no toma la pelota, intenta hacerlo, le meten 2 levantones, no la vuelve a pedir. Sepúlveda el primer tiempo no tocó la pelota. Pero bueno, ¿qué más les va a pedir? O sea, que no entiendan los futbolistas. No puedo entender yo eso. Fíjate, hoy le faltó, o sea, de última se lesionó el portero salvadoreño y entonces no pudo estar el titular. Sí. Además, otro defensor no pudo estar, Henry Romero, que no se pudo recuperar. Me gustó mucho que el profesor Osorio destacara las cualidades de cada uno de los salvadoreños antes del partido. Sí. Pero perdón, eso no es estudiar. Eso y eso no es conocer al rival. Tanto es así que el primer tiempo no hizo nada México y El Salvador jugó mejor. Tú lo puedes definir por si es zurdo, si es derecho, si va bien por arriba, si no va bien por arriba. Pero ¿de qué le sirvió el primer tiempo, Alejandro Blanco? Bueno. No, de nada. El primer tiempo fue desastroso de México. Desastroso, o sea, desastroso. Olvidemos, a ver, estamos hablando de fútbol, ya Santi explicaba más o menos lo que pretendía y está bien. O sea, es que no hay que inventar el hilo negro. Eso así plantearía el partido. Sí. Si vas a jugar 4-3-3, así lo plantea Osorio y el que me digas. Y tiene lógica, Santi. El que me digas. Pero yo regreso más a la parte, olvidemos, o sea, la parte del fútbol, de lo que pretendía con estos jugadores. Estoy de acuerdo. Pero la parte del convencimiento. Yo creo que ahí es donde el jugador, yo no creo que esté convencido de lo que quiere. Esto no es de convencimiento. No, yo creo que sí, porque si el jugador, y ustedes lo saben, es bonito y puede hablar bien y puede estudiar al rival perfectamente, pero, a ver, lo platicamos viendo el partido y lo decía Rafa, una anécdota que nos contaba de la Volpe. Sí. Cómo los hacía practicar cuando enfrentaban a este tipo de rivales. Olvidémonos de que conocía al jugador a detalle. ¿Qué es lo que practicaban? De acuerdo, sí, de acuerdo. Él tenía muy claro que el ir a jugar a Centroamérica, cómo se te iban a tirar, se te van a encerrar, te van a tirar atrás, pues preparas el partido constantemente para eso, ¿no? Toda la semana. Ofrecía variantes, el técnico le tiene que dar herramientas para solucionar este tipo de partidos que se va a encontrar México. Y también en el hexagonal va a ser mucho más difícil si te tienes que ir a meter a Jamaica. Si no trabajas eso, es a lo que me refiero. Y comparto lo de Santi, sí está muy claro lo que plantea el técnico y lo que dice. Pero si tú día a día no lo trabajas, no metes a los 10 con los que te vas a enfrentar, no los metes atrás del medio campo y lo trabajas diario y no cambias, y lo trabajas con los mismos y diario y lo repites, ahí creo que sí puede venir un entendimiento mejor por parte del futbolista para que cuando llegue y se tope con este tipo de partidos, pues sepa que así va a ser y sepa que yo me tengo que mover acá, tú la tienes que tocar acá, tenemos que abrir esta defensa haciendo esto, no sé, N cantidad de cosas que tendrá que resolver el señor Osorio. En mi experiencia y lo que a mí me tocó ver,
con el señor que la última vez se calificó más fácil dentro de todos los años, que es la Volpe, así solucionó todo este tema. Entonces, bajo mi experiencia es lo que yo en ese momento viendo el partido les compartía, porque era muy claro que el primer tiempo estaba todo El Salvador atrás metido y no había claridad, no había una coordinación de movimientos del equipo mexicano para decir, ok, se me encierran, pero igual jugando los abro. No vi eso, no existió, y por eso recalco tanto, el partido cambia por una jugada de táctica fija, no cambia por un funcionamiento del equipo mexicano. Ese es el punto de inflexión en el partido. El gol y la pésima marca, como lo decía Santi, del jugador salvadoreño. Eso es lo que cambia todo. A partir de ahí, pues el equipo mexicano toma confianza y sí demuestra la jerarquía y la capacidad que tienen sus jugadores. Ese gol abrió el ostión. Perdón, Salim, yo destacaba, y desde luego que lo de Ricardo Antonio Lavolpe creo que es el que mejor eliminatoria ha presentado, ¿no? Claro. Bueno, si lo comparamos con Miguel Mejía Barón, ¿no? Hace más tiempo. Yo entiendo que Osorio quiera conocer a sus rivales, pero yo no sé si conozca del todo a sus jugadores. Se hablaba... Bienvenidos. En un partido de trámite, el Tri pudo calmar las aguas, aunque estaba el río revuelto en El Salvador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Esto es La Última Palabra. Como siempre, les agradecemos que estén con nosotros y vamos a arrancar, como siempre, con nuestra pregunta en Twitter. La pregunta es, ¿cree usted que Juan Carlos Osorio llegará como director técnico de la selección mexicana de fútbol al hexagonal final? Participe en las redes sociales y aquí nosotros vamos a publicar lo que ustedes comenten. Yo por lo pronto saludo con mucho gusto al panel de esta noche. Señor Salim Chartuni, ¿cómo está, Salim? ¿Qué tal, Oscar? Un gusto saludarte a ti. Buenas noches, por supuesto, a todos en la mesa y a la gente en casa. Y atendiendo a tu pregunta, yo ayer expresé mi inconformidad. A mí me parece que no. Y después de ver pues el desaguisado de los primeros 45 minutos, mantengo mi postura. O sea, no va a llegar Juan Carlos Osorio como técnico del Tri al hexagonal. Correcto. Falta muy poquito. Señor Rafael Márquez Lugo, ¿cómo está, Rafa? Muy bien, Oscar. Buenas noches, compañeros en casa, un abrazo. Yo creo que sí va a llegar, pero comparto con Salim, no me gustaría, ¿no? O desde antes me parece que no tendría que haber seguido este proceso. Ahora, hoy demostró un primer tiempo desastroso y me parece que la cara que da el segundo tiempo, no sé qué se haya comentado en el medio tiempo, pero me queda claro que cambió notablemente la selección. Señor Santiago Puente, ¿cómo estás, Santi? Muy bien, Oscar, compañeros y a todos en casa un saludo. No, para mí, por supuesto que va a llegar. Digo, si no falta nada, le falta Honduras en el Estadio Azteca, el equipo está clasificado, no está jugando bien, pero tampoco es un tema que pudiésemos esperar que le iba a dar un paseo a El Salvador. Son partidos que tienen su complicación, que por supuesto no muestra un buen funcionamiento el equipo mexicano, me queda clarísimo. Juega medianamente bien el segundo tiempo y con eso le alcanza y le sobra para superar a El Salvador y ganar por diferencia de 2 goles. Pero no, sí va a llegar, no tengas duda, o por lo menos yo no la tengo. O sea, 1 que no, 2 que sí, aunque uno no quisiera, que es Rafa Márquez. Alejandro Blanco, ¿cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches a todos. Te podría contestar después del partido contra Honduras, si llega o no llega el hexagonal final, porque si tomamos en cuenta este primer tiempo, yo te diría que no, viendo el primer tiempo contra El Salvador. Habrá que ver cómo se muestra en el Azteca y sobre todo por cómo vienen las aguas. Tú lo decías, aquella dolorosa derrota que creo que le sigue doliendo a todos, el 7-0, que no se va a olvidar tan fácil y que es bueno que los jugadores digan que pues, fue una experiencia y que hay que dejarlo en el pasado. Yo comparto ahí porque no hay que vivir siempre en el pasado, pero como se presentó hoy el primer tiempo, yo te diría que hay que esperar a ver qué cara presenta la selección mexicana en el Estadio Azteca. Te contesto después de ver a la selección en el Azteca. Si a mí me lo preguntas, yo comparto con Rafa, yo no hubiera permitido que el señor Osorio, después de esa goleada, continuara al frente de la selección mexicana, en lo personal. Hace 2 meses y medio. Ahora, si regresamos a las declaraciones de Juan Carlos Osorio, donde decía que México, hasta antes de la selección de Chile, había jugado bien, con todo respeto, creo que esta victoria permite maquillar muchas cosas, porque El Salvador, con todo y lo limitado, con el respeto debido a la afición salvadoreña, una selección muy limitada en comparación a lo que puede ofrecer México,
le complicó a momentos en el primer tiempo. No, yo le quitaría, le complicó a momentos, no. Le complicó el partido, no fue tan cómodo para ellos, y cuando viene el penal de Torres Nilo viene el colofón completo, donde ya no tenía ningún argumento mayor México para poder competir. El esfuerzo y la lucha valdría la pena. Las patadas de los salvadoreños son parte de lo futbolístico. Al tiempo de ver la imagen de Torres Nilo, se equivoca rotundamente, el penal es muy claro, y lo que más nos duele es no solamente el penal, cómo nos lo cobra, ¿no? Pero durante los primeros 45 minutos entre energía, garra y lucha de los salvadoreños nos pasaron por encima con muchísima categoría. Sí, aquí uno entiende lo que sucede en el segundo tiempo, y con todo respeto para nuestros hermanos salvadoreños, uno entiende por qué en un año no han ganado un partido. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, pero nos hicieron ver muy mal 45 minutos. El primer tiempo. Y yo diría que aparte de ver mal, y con respeto por el tema del talento de la selección salvadoreña, con un poco más de creatividad o siendo un poco más certeros, podrían haber sido al descanso con un golecito más mínimo, ¿eh? Yo no lo dudo, tranquilamente. Ahora yo, más que resaltar lo que aparentemente hizo El Salvador, hay que ponerle especial interés a lo que dejó de hacer el equipo mexicano. Sí, el equipo mexicano jugó muy mal el primer tiempo, terriblemente mal, porque no ligó 4 pases seguidos, no generó una sola ocasión de peligro en el arco de los salvadoreños, no tuvo el control del partido, ni siquiera se le vio esa categoría en el sentido de la pelota dividida, ganarla por lo menos, nada. O sea, no se salvó nadie el primer tiempo. El segundo tiempo, quizá no por grandes méritos de la selección mexicana, pero sí mejoró considerablemente. Era normal que tenía que mejorar, no podía jugar tan mal, y por supuesto ante un rival que no representa mayor dificultad, sí dan patadas, incomodan, eso sí. Creo que el árbitro bien pudo haber sido un poquito más enérgico con las tarjetas, pero la cancha quizá no ayudaba tanto, se veía una cancha floja, pero no hay justificante. El primer tiempo fue muy malo y el segundo tiempo pues fueron muy superiores. Hace 9 meses. Se mejora el segundo tiempo, perdón, Oscar. 7 minutos. A raíz del gol. Claro. O sea, el punto de inflexión o lo que parte para que México empiece a agarrar confianza y a desarrollar su fútbol. Al 51 y luego al 57 es el que consigue el gol y en táctica fija. Sí. Ojo, a partir de ahí sí es otro partido. México toma confianza y se hace dueño del partido y le pasa por arriba con justicia al equipo salvadoreño. Pero la realidad es que el funcionamiento sigue dejando muchas dudas. Sí, y que la parte esa que decía Santi, que vamos a coincidir todos, que sí pegaron de más, que el árbitro creo que pudo haber hasta sacado por ahí la roja en alguna jugada. Esto no es nuevo tampoco en la eliminatoria centroamericana. Sabemos que son canchas difíciles, que el pasto normalmente no está en buenas condiciones, que son canchas pesadas, que van a pegar patadas. Eso el mexicano lo sabe. Insisto en el punto, si este partido no era cualquier partido, porque vienes de una derrota dolorosa, de un 7-0. Yo no esperaba ver un primer tiempo como el que vi, honestamente. No. Sí, pero porque Salim, con todo lo que se dijo en la semana, de que hablaron, de que hubo una plática, volvemos al tema de la actitud, que a veces tú me dices, los jugadores salen siempre con la actitud. Sí. Yo esperaba algo más del equipo mexicano. Sí, tal vez. Algo más en el primer tiempo. Entiendo, hubiéramos pensado que en la primera parte México pudo haber sido mucho más evolutivo para tener la pelota, mucho más comprometido con las acciones en el medio campo. Primero tener la pelota y luego intentar arriesgar. Pero no es el esquema y no es la ideología de Osorio. Con lo que había pasado tenía que procurar ser siempre mucho más ofensivo, ser vertical e intentar que la pelota llegara muy próximo o muy rápido al área rival. Y eso le costó trabajo, no solamente porque por los costados no generaba, sino porque los salvadoreños atendieron a que era el punto de inflexión y ahí fue donde más apretaron. Coincidentemente vienen las patadas, sí, por supuesto, si eres el agresivo o eres el tipo que juega bien por el costado, tengo que ir a apretar, voy a seguir jugando el mismo tema. Esa es la primera referencia. Después tendría México que mejorar de alguna u otra forma. Qué bueno que no mejoraron y qué bueno que no reaccionaron de igual forma tirando patadas, porque hubiera sido mucho más peligroso el partido. No, bueno, pues hubiera sido catastrófico para el equipo mexicano. Hace 9 meses, Santiago Puente, debutó Juan Carlos Osorio dirigiendo a la selección mexicana frente a El Salvador. Hoy, 9 meses después, juega mejor, igual o peor el Tri. La presentación contra El Salvador en el Estadio Azteca, el 3-0, para mí fue una pobre exhibición. Pobre. Como pudo haber sido
Esta durante los primeros 45 minutos. Incluso tiene razón Rafa. Lo que pasa es que el gol cayó muy temprano en el segundo tiempo. No arrancó el segundo tiempo, o sea, viéndose un equipo dominador, ni con propositivo. Pero bueno, encontró en una equivocación la marca, que también que quede claro. Tomando en cuenta que casi que seremos últimos en esta fase y no nos vamos con ningún triunfo. No ganamos en casa y ya le digo, nos vamos a ir últimos. Y luego, ¿cuál fue la idea que usted quería hacer o qué quería lograr con con el primer cambio? De Pineda por Serén. ¿Qué quería lograr usted, profe? ¿Qué perseguía con ese cambio? Vuelvo a decirles, mire, si ustedes lo consideran con todo lo que se vivió fracaso, no voy a discutir con ustedes. Esa es su percepción, ese es lo que ustedes logran creer. Si es cierto, los resultados son 12 partidos donde no se ha conseguido ninguna victoria, pero yo le vuelvo a decir, en esta conferencia no voy a entrar en ese tipo de detalles. Si ustedes con eso creen que van a aliviar su amargura, la verdad que uno, en lo particular, yo me siento dolido porque también quería alcanzar esa posibilidad de alcanzar una clasificación. Bueno, ahí están las palabras del director técnico de El Salvador. Obviamente se siente atacado, ¿verdad?, por la prensa, porque están eliminados de cualquier posibilidad de ir a otra Copa del Mundo. Hay que destacar que El Salvador pues no vive hace mucho tiempo un buen momento, ¿no? La última vez que habían calificado un hexagonal final los llevó Carlos de los Cobos con una sinergia muy interesante. Carlos de los Cobos, que había trabajado en el FAS y que después recibió a la selección, y que había una comunicación excelente en esa generación con muy buenos futbolistas al nivel de El Salvador, que tuvieron esa conexión. La comunicación de la que estamos hablando, que parece que hoy en algunas elecciones, independientemente de lo que pase con México, no existe. Bueno, en ese entonces sí había comunicación. Hoy se ve un rompimiento total, ¿no?, con el Primi. Sí, por lo visto, no conozco a fondo la cantidad de problemas que se le presentaron para conformar la selección, pero sí me queda claro todo esto que hablaban del tema de exigir otro tipo de trato y otras condiciones y mejores hoteles y mejores atenciones en general, y algunos que desertaron de la selección, que dijeron yo no voy y yo en esas condiciones no voy, y por supuesto se le complica muchísimo armar una selección con lo poco que tiene el fútbol salvadoreño, porque no podemos pensar que es un país que genere tantísimos futbolistas. No es fácil. Ahora, esta es una selección joven, pero tampoco hay manera de justificar otra cosa cuando juegas 12 partidos, empatas 4 y pierdes 8. El problema, ¿cómo defiendes la postura? Sí, no por justificar al profe Maradiaga, que lo escuchamos, la cuestión esta que sí vivió y se vio afectado, lo de que inclusive él llamaba microciclos, porque no tenía todos los jugadores. ¿Sí? Cuando los pudo tener a los de experiencia fueron los que le exigieron, pedían creo que $100 a los de la liga local o por viáticos, o sea, exigían cierto dinero a los jugadores de liga local y a los que estuvieran en el extranjero, que son pocos, son contados en El Salvador, los que juegan fuera de su país, y además el hotel era de exigencia mínimo de 4 estrellas y otras rutas de vuelo, porque decían que no iban a veces en vuelos directos para una selección, que eso, digamos que si juegas, si eres seleccionado, pues uno quisiera pensar que tienes lo mejor, ¿no?, para llegar a tu partido, al destino, que sabemos que no todas las federaciones a lo mejor tienen o son económicamente poderosas, pero sí hay que señalar que el director técnico se tuvo que enfrentar a todas estas situaciones. Y si a eso le agregamos que a lo mejor cuando estaba Carlos de los Cobos creo que tenía una mejor generación de futbolistas o de otra calidad, creo que estaban arriba. Por eso llegaron al hexagonal. También iban a otras canchas. Y lo que pasa es que hubo una sinergia, hubo una comunicación diferente con Carlos de los Cobos. Vamos a regresar con el director técnico de El Salvador hasta el Cuscatlán. No hablaban de fracaso, no hablaban de nada, que ya vamos a ganarle a México. Estaban tranquilos, pero los entiendo. Somos de emoción. Ustedes no tienen en ese sentido la capacidad de analizar lo que ha sido un partido y definir, porque dicen perdimos 3-1, pero no miran las circunstancias por las que se perdió. Entonces, les digo,
En lo particular me siento dolido porque no se logró el objetivo. Ustedes más que nadie que viven acá saben cuáles fueron las instancias que me tocó vivir a mí para estar en esta ronda de clasificación. Y si ustedes me echan a mí la responsabilidad, con gusto la acepto porque es mi responsabilidad, pero tampoco voy a entrar en ningún tipo de discusión con ustedes porque ustedes tienen su percepción, su análisis de los partidos y se remiten a los resultados, pues bienvenido sea. No hay mayor comentario que pueda hacer en ese sentido. Profe, acaba de decir que cuando cae el gol del empate el equipo se le cayó, pero ¿a qué lo atribuye? Después de que había sido una primera mitad muy intensa y pareciera que el equipo mentalmente se le cayó. Eso, justamente, John, mentalmente, y lo hablamos en el descanso, corregimos ciertos aspectos que México estaba generando en el campo. Ejemplo, cuando nosotros empezamos a tapar en la salida y Ochoa no tenía cómo salir jugando. Recurrían a Rafael Márquez a ir a caer como un tercer central y también se le tapaba esa salida. El inconveniente era cuando la perdíamos en acciones combinadas, que el balón pasaba a poder tanto de Ayala, de Márquez o de Moreno, en esa línea de tres que ellos organizaban, subía por el costado izquierdo Torres Nilo, Aquino hacía una diagonal, Guardado subía por el centro y prácticamente allí nos estaban agarrando la espalda de los dos volantes nuestros. Eso lo corregimos y hablamos con los jugadores sobre las jugadas de balón parado. Estaban asignadas las marcas y acepto ese gol del empate a los 12 minutos 57. Viene siendo un balde de agua fría. El equipo prácticamente como que se desfondó anímicamente. Físicamente no, se desfondó anímicamente. Y luego viene esa jugada del segundo gol, tal como lo hablamos ahorita. Desde el momento que se perfila Héctor Herrera a hacer el cambio del centro a segundo palo, ya teníamos que estar sabidos de que ese balón iba a ir cruzado, llámese el defensa, llámese el volante, o llámese el mismo guardameta, tenía que ir por ese balón, pero claro, entra completamente solo y ahí pues... Bueno, ahí está el director técnico de la selección de El Salvador, Ramón Maradiaga, pues defendiéndose en un trabajo que él también asume como responsabilidad porque no pudo con el paquete, no pudo ganar un partido y además hay que destacar, señores, que habla de lo que ya destacaba Rafael Márquez y lo que platicábamos, ¿no? Que hasta el minuto 51 el partido era para El Salvador, después del empate cambia todo y al 57 viene el segundo y eso desmoronó anímicamente a un equipo que no está tan trabajado ni futbolísticamente ni anímicamente. Sí, me parece que la lectura y el análisis que le da el profe Maradiaga, pues todos lo compartimos, ¿no? Dijo prácticamente lo que habíamos anunciado aquí antes de escuchar su conferencia de prensa. Me parece que es muy claro. Ahora vamos a estar a la espera de lo que pase con él. Pero a mí me parece muy sensato la manera en la que se expresa y dice realmente todo lo que pasó en el partido, ¿no? Le hizo un buen planteamiento, esa es la realidad. Le hizo un buen planteamiento al equipo con sus limitantes, sí muy defensivo. Pues estoy de acuerdo, tuvieron la segunda, como ya lo habíamos platicado, también lo mencionó en la conferencia de prensa, ¿no? Y explicó tienen la segunda para haber sido más... Cómo jugó su equipo y holgado. cómo jugó el rival, ¿verdad? Explicó por qué no salió el portero mexicano jugando, explicó por qué Rafael Márquez no salió jugando y explicó en un conocimiento claro del Primi al futbolista mexicano. Y no como esa monografía que yo destacaba de Juan Carlos Osorio, que destacaba antes del partido si jugaba por la izquierda, por la derecha, y que al final de cuentas se notó que no tenía ni idea a quién estaba enfrentando. Ahí está el tweet, el mensaje de la selecta